volvemos, Claudia, si te parece, al tema del derrumbe en la calle Bartolomé. Claro, porque recién la semana pasada se conoció que en la legislatura se aprobó una indemnización para quienes son propietarios y un monto determinado para cubrir los elementos materiales que se perdieron con este derrumbe, que fue en forma parcial. Pero nos visitan... ¿Qué pasa con los vecinos? Claro, ¿qué pasa? Porque no solamente los de Mitre 1232 se vieron perjudicados. ¿Qué pasa con aquellos que están dentro de la manzana, que tienen un comercio, que tienen una vivienda, que también se vieron perjudicados por parte de este derrumbe? Estamos con dos hermanos. Uno es abogado y el otro es especialista en sistemas, y encima tomaron las imágenes el día del derrumbe, las que usted vio en esa nube de polvo. Estamos hablando con Hugo Mansueti y Marcos Mansueti. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por haberse levantado tan temprano y venir acá, que hasta la semana pasada ustedes no podían ingresar al edificio, ¿es así? Exactamente. Sí, realmente fue un atropello, digamos, a todos los derechos fundamentales de las personas, es decir, sin darnos ninguna explicación. Luego de la amenaza del derrumbe del día viernes, por casi 2 semanas no nos dejaron ingresar, nos privaron de la entrada a nuestro domicilio, de la entrada a nuestro trabajo, es decir, digamos, en un procedimiento que es propio de las peores dictaduras, es decir, a nadie se lo echa de su propia casa de este modo, cuando el edificio no fue afectado visiblemente, ni siquiera corría peligro. ¿Estas imágenes las tomaste vos, Marcos? Sí, ese mismo día, a los 5 minutos que nos sacaron... Que vos contaste que te golpean, ¿cómo fue la cosa? ¿Por qué? ¿Tenías una cámara encima? No, tenía una tableta encima, que estaba usando eso justamente porque yo me dedico a sistemas, y cuando estaba bajando, que los bomberos, o sea, tocan la puerta, les agradezco a los bomberos, pensamos que eran ladrones, bajamos corriendo con lo que teníamos en la mano. Cruzo y empiezo a grabar, estaba con una de las secretarias que me dice, ¿para vos se va a caer? Y yo le digo, sí, sí, ella me dice, no, y se cae. Así, en el audio original lo tenés, y ahí está el video. Eso ocurrió el día 4 de noviembre, 19 y pico aproximadamente. Sí. ¿Había algo que hiciera presumir que este desenlace se podía dar? ¿Ustedes veían algo raro? Pasé por ese mismo lugar a las 3 de la tarde, que había salido un ratito, y yo no vi a nadie ni nada raro. Pero las denuncias estaban, y la excavadora, a mí me llamó la atención que cada vez era más profundo el pozo, ¿no? Ustedes están viviendo, o tenían la oficina o el lugar de trabajo a la vuelta, sobre la calle Libertad. Libertad y Mitre, es decir, llega a la misma vereda del edificio. ¿Y por qué, si no están precisamente en el lugar del hecho, que es parte parcial el derrumbe de este edificio, del inmueble de Mitre, ustedes se ven perjudicados? ¿Que parte de ese escombro también perjudicó el edificio donde ustedes habitan? ¿Es por una cuestión de a ver si todavía esto no se dañó la estructura del edificio? ¿Por qué no los dejan llegar a ese lugar a ustedes? No, recién la semana pasada, luego de 2 semanas, nos dejaron ingresar. Tengo las cocheras del estudio también sobre Bartolomé Mitre. 2 semanas nos restringieron la posibilidad de ingreso sin ninguna justificación. Y en esas 2 semanas hemos estado pagando sueldos a empleados, es decir, hemos tenido bien. Pero la razón que esgrimían, ¿cuál era? ¿Peligro de derrumbe? No, peligro de... Nadie se hizo cargo, no apareció ningún responsable, ninguna orden escrita, una violación propia de las peores dictaduras. ¿Alguna comunicación con la autoridad del gobierno porteño recibieron? No, en absoluto, ninguna. Y así en esa situación están todos los comerciantes de la zona con mercaderías perdidas, con daños irreparables. Sí, sin duda, sin duda. ¿De qué modo? ¿Penalmente, civilmente? Y digamos, depende de cada caso puntual. El nuestro es propiamente contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos privó injustificadamente de acceder a nuestro inmueble. Estas imágenes también las tomé yo días después de la terraza de Libertad 94. Después de lo que se desmoronó, lo que quedó. Sí. Recordemos que acá hay la pérdida de una vida humana, como la de Isidoro Madueña, que evidentemente por su hipoacusia nunca escuchó que estaban evacuando el edificio. Como su hijo denunciaba el mismo sábado, a menos de 24 horas del derrumbe, yo tuve que ir a la comisaría porque de palabra no me tomaban la denuncia. El comisario me asesoró y me dijo, decí que hay una persona que estás buscando, porque de lo contrario no se va a realizar la búsqueda. Después viene el domingo del derrumbe, propiamente dicho, con esa masa, esa bola de acero, y recién el lunes frenaron todo hasta que el jueves apareció Madueña. Fue una vergüenza lo que pasó con él, yo estuve con él varias veces y pobrecito nadie lo escuchaba, nadie le daba importancia a su reclamo, y así todo el domingo se prosiguió con los garrafazos para tirar la parte que estaban, sabiendo que había una persona ahí. ¿La actividad se normalizó en la zona? ¿Ustedes están trabajando nuevamente en sus oficinas?
No, la actividad todavía no está normalizada. La calle Bartolomé Mitre tiene acceso peatonal, es decir, habilitaron algunos inmuebles. También la gente que tiene su inmueble en Libertad 70 tienen el edificio clausurado sin ninguna orden escrita, no los dejan ingresar. No hay obras de reparación de la supuesta estructura afectada y tampoco los dejan a ellos hacer la obra bajo alguna inspección. Es decir, está en una situación terrible. Una reflexión final de ambos, porque tenemos que cerrar este momento del noticiero. Me gustaría escuchar qué quieren o qué hubieran querido que sucediera, cómo los trataran, por ejemplo. Yo lamento mucho. Fui adolescente en la época de una dictadura y lo que ha producido este gobierno de la ciudad es propio de las peores dictaduras. Es decir, no privar a una persona de ingreso a su domicilio, a su comercio, a sus actividades sin ninguna explicación. Lamento mucho los damnificados, la pérdida de una vida, pero digamos, la gente tiene derechos y han sido totalmente arrasados. Marcos. Sí, bueno, a raíz de lo que él dice, muchos de los argumentos que tal vez daban la Policía Metropolitana, que fueron los únicos que tuvieron que dar la cara por los responsables que no estaban, decían que era por preservar nuestra salud. Entonces, justamente la reflexión final es que la mejor preservación es que esto se evite con los controles que tiene que hacer el gobierno y no después lamentando derrumbes. Bien. Les agradecemos entonces a Hugo y a Marcos Mansuetti el haber estado en la televisión pública en este noticiero para decir su verdad y lo que les está pasando con el derrumbe de Mitre. Hasta la próxima, muchas gracias.